Es imposible no ver en este pasaje evangélico una continuación de la reflexión que nos ofrecía la palabra de Dios ayer. Esta palabra de Dios que es una continua invitación a recordar que lo que verdaderamente importa para Jesucristo es la vida interior, eso que llamamos el corazón, que por supuesto no se refiere a una víscera del organismo humano que bombea la sangre, sino que hace referencia a lo más íntimo, a lo más interior, a eso que el Catecismo de la Iglesia Católica llama el santuario del hombre, ese lugar que es más interior a nosotros que nosotros mismos, porque Dios es más interior a nosotros que nosotros mismos. Ese lugar donde no puede entrar nadie, donde no puede penetrar nadie, ese lugar en el que solo puede penetrar Dios. El Catecismo habla del lugar del encuentro entre Dios y el hombre, entre el amor de Dios y el amor del hombre. Dice específicamente, y citando a San Agustín, que ese es el lugar, el corazón, donde se encuentran la sed de Dios con la sed del hombre. Dios que no tiene sed de mi agua, Dios que tiene sed de que yo experimente cada vez más sed de Él. El corazón es lo que de verdad importa. Y esto es lo que quiere resaltar Jesucristo frente a la hipocresía de los fariseos. Y dice, nada que entra de fuera en el hombre puede hacerle impuro. Lo que está diciendo es extremadamente importante, porque en el fondo nos está diciendo que a mí no me puede ensuciar nadie, que en definitiva el único que puede ensuciar mi corazón soy yo mismo. Habrá gente que me hagan más bien y habrá gente que me puedan hacer más daño. Pero en realidad la única persona que puede mantener limpio o dejarse ensuciar el corazón es uno mismo. Qué fácil es señalar con el dedo, qué fácil es echar la culpa a otros para justificar por qué nuestro corazón no está todo lo limpio que debería de estar. Qué fácil es fijarse en las cosas externas. No digo si aquí Jesús, declarando puros todos los alimentos, nos está recordando que no es pecado comer cerdo, aunque aquí, por ejemplo, en esta parte de África, sea algo completamente prohibido por el influjo que hay en la Iglesia ortodoxa del judaísmo y no digamos en el mundo islámico. Pero eso no es lo que nos debería de llamar particularmente la atención, o frotarnos las manos porque cualquier alimento es válido para ser ingerido. Lo que nos debería de preocupar es esa lista interminable, que no es exhaustiva, que hace Jesucristo de los males que salen de lo hondo del corazón, porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, los robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraude, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Es muy fácil hacer un juicio, por ejemplo, de una familia o de una comunidad religiosa o de una diócesis o de una parroquia, por una serie de signos externos que, bueno, son un dato a tener en cuenta, pero que dicen muy poco de la realidad, en definitiva, de esa realidad que estamos analizando. Porque que una iglesia, que un templo parroquial esté a rebosar de feligreses, pues qué bien, pues qué alegría, pero no es un dato particularmente significativo. Que una comunidad religiosa participe todos los días en la celebración de la Eucaristía, pues está bien, es lógico. ¿Cómo se sabe el verdadero termómetro de si una parroquia va bien, si una comunidad va bien, si una diócesis va bien? No se sabe por todos esos signos externos, por cómo guardan las normas de la liturgia, que es importantísimo guardarlas, líbreme Dios de decir lo contrario, si todas las hermanas de la comunidad pues se acercan a la comunión, en fin, el asegurarnos que todas las cosas externas funcionan perfectamente bien, que todos los mecanismos de la parroquia, uno coge el boletín parroquial y ve el sinfín número de actividades que tiene esa parroquia. Bueno, es que es una parroquia llena de vida, es una parroquia llena de entusiasmo, porque mira, tienen la Legión de María, los cursillistas, los carismáticos, los de Maús, los catequistas, esto, lo otro. Bueno, aquello es una especie de supermercado de vida espiritual. Pero uno se pregunta, en esa misa dominical que a ti te ha impresionado tanto porque la gente cantaba al pleno pulmón y la fila era tan larga de los que iban a comulgar, ¿cuánta de esa gente estaba en gracia de Dios?
¿Cuánta gente de esa está creciendo en santidad? ¿Cuánta gente que se pone en la fila de la comunión todos los domingos tiene el corazón puro? Lo que hablábamos ayer, la primera bienaventuranza. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Dónde se sabe verdaderamente el termómetro de una comunidad religiosa? Eso lo sabe el confesor. Cuando la gente se va a confesar, tú sabes si esa comunidad funciona o no funciona, si va creciendo o no va creciendo. ¿Que dónde se sabe la santidad o el crecimiento de una parroquia? Se sabe por lo larga que es la fila de los confesionarios, no por lo larga que sea la fila de los que van a comulgar. El párroco, el confesor, el sacerdote que se sienta en ese confesionario tiene mucho mejor sentido de cómo está funcionando esa parroquia que todo el que pueda ver un montón de signos externos que ciertamente, como decía antes, son simplemente un dato, pero un dato externo, lo de fuera, lo de lavar los vasos y platos que decíamos ayer. Pero sin embargo, la pureza del corazón, qué difícil es medirla, qué difícil es ponerle el termómetro. Pero ahí es donde está la verdadera santidad. San Juan de la Cruz, y lo he citado varias veces, le gustaba decir a las hermanas cuando les daba esos billetes de vida espiritual, que luego se convirtió en sus obras completas en los dichos de luz y amor, le decía una de ellas: en esta vida, en la vida espiritual, en el camino de la perfección, se avanza más quitando que poniendo, quitando que haciendo. Por eso, esto nos debería de llamar enormemente la atención, como por ejemplo cuando Santa Teresa habla de las moradas, del castillo interior, pues no por nada, toda la primera fase, que puede ser una fase muy ardua, dolorosa y larga, las 3 primeras moradas se llaman la vía purgativa. En esta vida cristiana no es que es un cristiano muy comprometido. La Iglesia no necesita más gente más comprometida, lo que necesita es gente que tenga un corazón nuevo, lleno del Espíritu de Dios, lleno de la santidad de Dios, el corazón limpio. Y tenemos a lo mejor demasiada suciedad en la Iglesia, demasiada suciedad en el clero, demasiada suciedad en la manera en que celebramos la Santa Eucaristía. Yo nunca olvidaré, leyendo la biografía del padre Nieto, que cuenta el biógrafo, que ya cuando era un hombre muy mayor y algunos ya incluso se burlaban de él por los tiempos modernos que corrían y tal, fue el grupo de los que se ordenaban ese año, fue a verle cuando ya era un hombre muy anciano y le preguntaron o le pidieron un consejo: padre, díganos algo ahora que nos vamos a ordenar. Y el consejo que le dio a un grupo de nuevos ordenandos fue el siguiente: nunca celebréis misa en pecado mortal. Caramba, uno puede estar fijándose en el padre fulano de tal, que de verdad es que es impresionante cómo celebra la misa, la devoción que tiene, cómo hace todo, cómo guarda los gestos, los ritos, las rúbricas, etc. Pero tú sabes si ese hombre está en pecado mortal. Tú sabes si ese hombre con tanta rúbrica y tanta perfección y tanto puntillosidad está cometiendo una blasfemia y está ofendiendo a nuestro Señor Jesucristo, por mucha sotana y roquete de ganchillo. Por eso, qué peligroso es todo esto, y qué importante, qué serio. Cuando Jesús dice en el Evangelio: no juzguéis y no seréis juzgados, no es que juzgar esté mal y por eso no hay que hacerlo, pero si es que ¿cómo voy a juzgar si no conozco su corazón, si yo nunca he entrado en su corazón? Don José Rivera, con ese desparpajo que tenía para contar las cosas, decía, hablando de cómo Jesucristo me conoce y cómo no me conoce, en el fondo no me conoce nadie. Y don José Rivera decía: pues a mí me viene la gente y me dice: es que yo no sé explicarme, es que yo no sé si usted me está entendiendo, es que yo no sé ni lo que me pasa, ni yo mismo me entiendo. Y decía él: pues me dan ganas de decirle, no se lo digo por caridad, pero me dan ganas de decirle: por hija mía, si tú no te entiendes, ¿qué estaré entendiendo yo? Si tú no sabes explicarte, ¿qué estaré entendiendo yo? En contraste con lo bien que me entiende nuestro Señor Jesucristo, aunque yo me explique fatal o no me explique de nada. Por eso, si yo no conozco a una persona, si no conozco su interioridad, si a duras penas me voy conociéndome a mí mismo, ya está ahí el conócete a ti mismo, ¿cómo puedo hacer un juicio de una persona? ¿Por qué? Por una serie de datos externos que puede que reflejen algo del interior y puede que no tengan nada que ver, porque qué fácil es llevar una doble vida. Y Jesús es tan consciente de eso
que reserva sus más duras palabras precisamente a los escribas y fariseos, a quienes llama sepulcros blanqueados. Porque ¿qué tiene un sepulcro dentro? Un cadáver, pero está blanqueado por fuera, está preciosa. Yo me acuerdo en República Dominicana, las pobres gentes de los campitos y los batelles que se hacían las casitas de madera de mata de palma, de palmera, de árbol de palmera, pero claro, que era una madera que se pudría. Pero de vez en cuando, yo que había visto esa casa la semana pasada con la madera medio podrida, la veía preciosa, la acababan de pintar. ¿Qué habían pintado? Madera podrida. Como si pintándola, por ese arte de magia, no se iba a caer la casa que tenía la madera podrida. A mí me encanta que en italiano el maquillaje se llama il truco que quiere decir, pues eso, el engaño. La cantidad de maquillaje que le ponemos a la vida, a nuestra vida cristiana, a nuestro matrimonio, a nuestro sacerdocio, a nuestra manera de vivir. Que somos una fachada fantástica, pero que somos como, pues eso, como esos escenarios que se hacían en Hollywood de las películas del oeste, donde solamente había unas paredes de madera que parecían el hotel, el salón, el bar, el no sé cuántos y no sé qué, pero no había casa detrás, fachada. Y qué fácil es vivir así la vida cristiana hasta que al final te lo acabas creyendo. Por eso, en realidad, lo que de verdaderamente importa, la tarea nuestra, como dice San Juan de la Cruz, por este camino se avanza más quitando que poniendo. Si es que tengo que ir viendo cómo colaboro en ir limpiando. La vida cristiana es como una habitación, esto es lo que dice Santa Teresa, que ha estado cerrada durante muchísimos años, a cal y canto, en absoluta oscuridad, y de repente uno abre una rendija y ve ese polvo que flota en el aire. Y claro, como ve un rayito de luz y el polvo flotando en el aire, uno concluye que el único polvo que hay en la habitación es ese, el que se ve en el rayo de luz. Pero poco a poco uno va teniendo la humildad de ir abriendo más la ventana y dejar entrar más el sol radiante. Y cuanto más uno va abriendo, más suciedad va descubriendo. Dios es tan bueno que no nos lo deja ver de golpe, porque nos da un yello, un patatús o estiramos la pata del disgusto que nos llevamos, del susto que nos pegamos, del horror que a lo mejor es nuestra interioridad. Pero la maravilla es que Él, en su pedagogía divina, mientras va abriendo, va limpiando. Porque aquí la diferencia entre la suciedad humana y la labor nuestra es que el que limpia es Dios, no yo. Dios es el que hace, yo soy el que me dejo hacer. Entonces, yo estoy preocupado tanto por las cosas externas, por preservar la integridad de las cosas externas, o yo de verdad estoy preocupado por cómo se vive la vida cristiana, la vida interior. Yo puedo ir a celebrar la misa a un monasterio y encontrarme unas hermanas piadosísimas, beatísimas, que se inclinan, que adoran, vamos, que se postran en el suelo y besan el parqué. Pero luego te sientas en un confesionario y dices, pero estas eran las que iban con tanta reverencia y tanta devoción. Y uno se queda pensando, pero vamos a ver, ¿no sería más noble, cuando a lo mejor hay tanta falta de caridad en una comunidad, no ir a comulgar? Ya lo decía el Papa Pío XII, hablando de la celebración de la misa, creo que se lo decía a unos recién ordenados, que una de las razones por las cuales un sacerdote se le puede justificar no celebrar misa, al menos diaria, es si la conciencia de sus pecados es tan grande, su sensación de indignidad fuera tan tremenda, que dijera, es que yo no me veo capaz en esta situación espiritual de celebrar la Santa Misa. Y uno, pues, piensa que a lo mejor necesita, pues, arreglar su vida antes. Yo admiro muchísimo cuando estoy celebrando misa y veo gente, incluso gente que conozco, que por lo que sea no se acerca a comulgar. Bendita sea esa persona que tiene esta delicadeza espiritual, esta conciencia de la santidad, que es la Eucaristía, que es la comunión. Pero este desparpajo con el que nos ponemos en la fila, como que aquí esto es repartir Coca-Cola con patatas fritas, pues es verdaderamente preocupante, porque se pueden repartir muchas comuniones, pero no quiere decir que haya mucha santidad en una comunidad o en una parroquia. Por eso, quizá nos vendría bien, en vez de estar señalando con el dedo
a todas las causas y todos los males y todo lo culpable que son los demás en la Iglesia. Hacer lo que han hecho los santos, que es mirarse a sí mismo. En vez de señalar con el dedo, reconocerse a sí mismo como pecadores, reconocerse a sí mismos como causantes no solo de nuestros males, sino de los males del mundo, de la sociedad y que haya incluso en la Iglesia. Y de ahí viene la llamada a la conversión, de ahí viene la santidad. ¿Cuánta preocupación tenían los santos por tener el corazón limpio, por tener el corazón puro? A veces incluso en detalles que a nosotros nos pueden parecer ñoños o ridículos o casi de caer en el escrúpulo. Y sin embargo lo que expresaban era grandísima santidad y grandísima conciencia del misterio de Dios en sus vidas. Qué triste es que haya tantas personas que luchan y se esfuerzan y trabajan tanto en la Iglesia, pero a lo mejor Dios no vive en su corazón. A lo mejor esa persona no es digna de que Dios haga su morada en el corazón de esta persona. Por eso cuando habla San Juan de la Cruz de la cima del Monte Carmelo, dice que en este monte, en la cima de este monte, solo habita la gloria de Dios. Que en la cima de nuestro monte o de nuestro humilde valle solo habite la gloria de Dios. Y que hoy nos preocupemos mucho más por dejarnos limpiar, por dejarnos purificar por la sangre de Cristo, por el poder de su Espíritu. ¿Quién es la imagen perfecta de todo esto? Pues claro que la Santísima Virgen María. Bienaventurada tú, María, que has creído, porque eres llena de gracia, porque eres inmaculada, porque eres transparente a la gracia de Dios, porque en ti no hay suciedad ninguna, porque de en ti ni de fuera ha entrado nada, ni ha salido de dentro algo que pueda hacer sucio tu corazón. Mirarla a ella es entender este pasaje del Evangelio. Mirar a María, mirar a la Santísima Virgen, es descubrir y reconocer en ella la obra maravillosa de Dios. Que algo de su bondad, que algo de su santidad, que algo de su inmaculado corazón sea para nosotros hoy el regalo que nos hace la liturgia de este día tan hermoso. Que esta palabra de Dios nos anime a todos a ser imagen viviente del cumplimiento de esa primera bienaventuranza. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.